Ahora vamos a tejer los lados. Para ello vamos a colocar el hilo en esta parte. Solo es meter el hilo de esta forma. Dejamos un espacio y lo metemos. Ahora que ya pusimos el hilo acá, lo que sigue es tejer la parte de abajo. Para ello vamos a seguir un patrón que les voy a proporcionar en este momento. En el patrón pueden observar que hay cuadritos. Cada cuadrito representa un hilo. En la primera fila hay un cuadrito negro. El cuadrito negro va a estar de esta forma. El palo va a estar debajo del hilo. Después siguen dos cuadritos blancos. Quiere decir que dos hilos van a estar encima de la madera. Después siguen dos cuadritos negros. Quiere decir que dos hilos van a estar debajo de la madera. Después sigue dos blancos, dos negros, dos blancos, dos negros, dos blancos, dos negros. En la parte del hilo donde es un entero, es decir, no lo cortamos a la mitad, representa igual un cuadrito. Acá tenemos dos cuadritos negros, sigue dos blancos, dos negros, 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 dos blancos. Se sigue así hasta terminar. Ahora lo que sigue es pasar el hilo. Ya que lo tenemos listo, lo empujamos. Sacamos la madera. Volteamos la base. Lo pasamos en la esquina. Y vamos a hacer otro. En la fila número 2 dice dos cuadritos negros, dos cuadritos negros, dos blancos, dos negros, dos blancos, dos negros, dos blancos, y así vamos a seguir. Ahora vamos a pasar el hilo. Lo empujamos y sacamos el palo. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a tejer la tercera. Vamos a tejer la tercera fila. Para ir a la tercera fila nos dice que hay un cuadrito blanco, quiere decir que el hilo va a estar encima de la madera. Después dos negritos, dos blancos, dos negritos, dos blancos, dos negritos, dos blancos, dos negritos, dos blancos, dos negritos, y así. Pasamos el hilo
sacamos la madera y damos la vuelta, pegamos los hilos y vamos a hacer la cuarta fila. Ahora vamos a hacer la cuarta fila y son 2 arriba, 2 abajo, 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 2 arriba, 2 abajo. Recuerden que los cuadritos que están en color blanco significa que el hilo va a estar encima del palo y los cuadritos que están en color negro son los que van debajo del palo. Ahora vamos a pasar el hilo. Empujamos, jalamos un poco el hilo y ahora sigue, le vamos a dar la vuelta. Como pueden observar en la imagen, solo hay 4 filas, porque al terminar las 4 filas, 1, 2, 3, 4, se repite el mismo patrón. Se hace la primera fila, que es un cuadrito negro, que es 1 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, y así vamos a terminar. Estoy en el hilo número 6, voy a hacer 9 hilos de este color. Ahora ya terminé de tejer el último hilo del hilo. Saco la madera, lo paso aquí y lo voy, agarro un clavito y lo voy a clavar acá. Dejo un espacio y lo corto con diagonal. Como en esta parte ya terminamos con el hilo rosado, ahora vamos a seguir con el hilo color cremita y lo vamos a empezar de este lado. Lo volteamos, agarramos un clavito y lo ponemos acá. Lo mismo vamos a estar haciendo en la parte de abajo, y cuando terminemos de dar las 9 vueltas con el hilo color crema, acá en esta parte lo vamos a clavar y acá vamos a empezar con el hilo color lila. Vamos a dar la vuelta. Como pueden observar, ya no me queda espacio para pasar la madera, por lo que voy a voltear la base y acá voy a tejer. Como me quedé en 2 arriba, lo que sigue es 1 abajo. Es 1 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba. Es la misma manera, solo que aquí lo vamos a estar haciendo por la falta de espacio. Este hilo está suelto porque en la punta de la base no está muy cuadrada, entonces por eso se cae, pero no hay ningún problema porque lo estoy contando. Pasamos el hilo
sujetamos y lo vamos a estar pasando abajo. Lo acomodamos otra vez bien para que cuando damos la otra fila nos salga bien. Así es como nuestro hilo pasó abajo y lo vamos a estar acomodando bien para hacer los demás tejidos. Es el mismo procedimiento que vamos a hacer. Como acá era uno abajo, sigue dos abajo, dos abajo, dos arriba. Como pueden observar, este ya es nuestro último tejido del color cremita y estos son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora lo vamos a clavar. Juntamos los hilos, acomodamos bien y lo clavamos. Cortamos el hilo en diagonal y de este lado acomodamos los hilos igual. Ahora vamos a tejer el color lila y lo vamos a empezar de este lado. Lo volteamos, lo clavamos y lo vamos a empezar a tejer. Como pueden observar, acá me queda espacio para tejer, pero aquí ya no hay. Entonces lo que debo de hacer es empujar los hilos hacia abajo para que me dé espacio. Como pueden observar, ya no nos queda espacio para seguir tejiendo, así que ya terminamos con el hilo color lila. No nos queda ningún espacio. Ahora lo vamos a cortar. Pasamos el hilo aquí, le damos un clavito, ponemos de esta forma, lo ponemos en la esquina, clavamos. Dejamos un espacio y cortamos en diagonal. Así hemos tejido los lados de nuestra bolsa artesanal y como resultado nos quedó de esta forma. Ahora lo que sigue por tejer es en esta parte.